al parasimpático y acá estaría el simpático. Y en esto encontramos dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Me arde el estómago, me duele el estómago, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo funcional. Por ejemplo, cuando a mí me pica un zancudo en la cara, le voy a echar la culpa al nervio craneal, no al raquillo. Nervio craneal, todo va a ir del nervio craneal al encéfalo, directo. Y de ahí a la respuesta definitiva. ¿Qué sucede? Por ejemplo, me pica un zancudo en el muslo izquierdo y derecho, entonces va a ir por el nervio raquídeo, médula, hacia el encéfalo. Entonces es diferente y ahora en adelante las respuestas que da el organismo en diferentes acciones. En otras palabras, para que tengan una idea, nosotros vamos a la vía sensitiva, todo es sensibilidad, ¿sí? Y la vía sensitiva de la cara está dada por el nervio trigémino, métanse eso en la cabeza. Dolor, temperaturas, tacto, protopático, epicrítico, vibración, posición, textura, forma, tamaño, grosor, todo le vamos a echar la culpa de la cara al nervio trigémino. Mientras que acá, del cuello hacia abajo, no, son diferentes nervios que tienen en común. Por favor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo encontramos como, por ejemplo, en este cuadro, vamos a hablar del sistema nervioso central encéfalo. ¿Y qué comprende? El cerebro con sus dos hemisferios, y el diencéfalo, y entre dos, entre el encéfalo y el tronco, o el mesencéfalo. Entonces acá encontramos la familia del tálamo. En el diencéfalo, métanse a la cabeza, tálamo, hipotálamo, metatálamo, hipotálamo, epitálamo. Toda la familia del tálamo, ¿de acuerdo? Después encontramos el tronco encefálico. Si ustedes observan, MPB. Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo es lo que comprende el puente. Y dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, en el mesencéfalo, el tecto con los colículos. Colículo superior, colículo inferior. Les hago mención a esto porque en la embriología que vamos a hablar nuevamente cómo se forman. Por eso estoy haciéndoles un resumen de todo lo que vamos a hablar. Después hay el sistema de desagüe, de drenaje. Recuerden que en el encéfalo encontramos unos ventrículos, cavidades neumáticas, cavidades en las cuales se encuentra el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? La ultrafiltración de la sangre. Plexos coroideos ingresan, se filtra y sale el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces vamos a encontrar el sistema de drenaje, ¿no? Dentro de ellos encontramos el acueducto de Silvo o mesencefálico y los pedúnculos cerebrales. Ahí vamos a encontrar la sustancia negra. Recuerden, en esta sustancia negra del pedúnculo cerebral del mesencéfalo encontramos la dopamina, Parkinson. Después encontramos el puente, el tecuenio y la base. En ese puente vamos a encontrar los núcleos pontinos. Y en el bulbo raquídeo, recuerden, el tegmento y base, el bulbo raquídeo es el centro cardiorrespiratorio. Ahí está el centro para la respiración, para el corazón y para el intestino cardiorrespiratorio. Por eso ese núcleo, cuando vamos a hablar, le vamos a llamar núcleo dorsal del vago o núcleo cardioneumentérico, corazón, pulmón, intestino. Ese es el movimiento interno. Parasimpático. Y después encontramos el cerebelo. A este cerebelo le vamos a echar la culpa de tres funciones muy concretas y precisas. Primero, la coordinación del movimiento. Cuando camino, la misma distancia, ¿sí? O cuando voy a saltar, la misma altura, ¿sí? Entonces, esa es la coordinación. Después, la fuerza que voy a usar
para hacer tal actividad. Es el tono muscular. Y la tercera es el equilibrio. Cuando yo camino, no me caigo. Por ejemplo, un niño al nacer, al año, empieza a dar sus primeros pininos. ¿Y qué pasa? Se apoya, va a tener equilibrio cerebral. Después empieza a dar los primeros pininos, coordinación, pero los piececitos o los miembros le tiemblan. Significa que el tono muscular todavía no está bien definido, ¿no? Entonces acá encontramos esto de la parte central. La médula espinal es la que se encarga de recibir toda la información del mundo externo y del mundo interno, desde el cuello hasta el miembro inferior. Todo, la médula, todo va por ahí. Y también recibe la información de la vía que desciende. Una vía, por ejemplo, corticoespinal. ¿Qué hace la corticoespinal? Camino. Flexiono, extiendo, flexiono, extiendo. Ese me hace la vía corticoespinal. Pero cuando alguien me habla, Lindao, hola Lindao, lo reconocí, no volteé a mirar. Pero ¿quién es? Volteo. Oculocefalogiro, corticonuclear. Es decir, yo voy a identificar la persona que me llama. Entonces viene del encéfalo al tronco corticonuclear. Como voy a voltear la cabeza, va a haber un nervio 11, el abducen o el accesorio o el espinal. Y también voy a mover los ojos, 3, 4 y 6, ¿no? Entonces muevo, lo miro, hola Linda, ¿cómo estás? Entonces, oculocefalogiro también se puede. En cuanto al sistema periférico, tenemos el sistema somático y el sistema visceral. Miren, visceral. En la parte periférica vamos a tener somático. Somático significa soma cuerpo, voluntario. En otras palabras, flexión-extensión, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo o la mayoría de movimientos van a ser flexión-extensión. Correr, caminar, bailar, flexión-extensión, ¿no? A excepción de los miembros superiores. Suplico, limosna, supinación. No quiero, deniego, pronación. O inversión, eversión, ¿no? Son las modificaciones, pero por lo general son. Entonces acá están encargados los nervios craneales para la cabeza. Repito, son 12 pares craneales. Y, perdón, ¿cuál? En ese cero. En sí no son ni 12. ¿Son cuántos? Son 10. Porque si hablamos de pares craneales, son aquellos que nacen del tronco encefálico. Y nacen desde el 3 hasta el 12. El 1 y 2 no. Entonces 2 menos. Ahí hay controversia. Unos dicen que son 0, otros menos 0, etc. Y los otros son las espinales. Acá está más, son 31. En cuanto a lo visceral, por ejemplo, nosotros estamos descansando, pero el riñón sigue filtrando. Seguimos respirando, ¿no? El páncreas sigue produciendo insulina, o jugo pancreático, el hígado sigue produciendo sus enzimas, etcétera, etcétera. Entonces es visceral, ¿no? No lo dominamos. Ese es parasimpático o simpático, ¿no? El peristaltismo es parasimpático. Y acá encontramos a este simpático parasimpático con sus ganglios y núcleos y los aferentes. Esto sí quiero que tengan presente. Baroreceptores y quimioreceptores. Son receptores. Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente donde mucho se fuma, entonces en mi sangre aumenta la presión CO2, entonces empiezo a agitarme, ¿sí? Ese es el problema del quimio. Y el barro, si por ejemplo estoy bien a la corbata, pero me tiene todo ajustado, entonces está presionándose, en este caso, al corpúsculo carotídeo, y ese es el que me produce bajar la presión, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, así estamos. Ahora, ¿dónde estamos? Regresamos acá. Miren, a las finales vamos a terminar acá, en
este encéfalo. Y miren acá, este es el surco central o silvio, y todo lo adelante es frontal. Motor, somatomotor. Y acá vamos a encontrar broca, hablo, grito, canto. ¿De acuerdo? Y lo de atrás, este sería el parietal sensitivo. Me picó el zancudo, me mordió la serpiente, etc. Lo va a sentir en el parietal. Y atrás estaría el occipital, visión. En el occipital es el centro de la visión. En el temporal le echamos la culpa de la audición, del gusto y del olfato, ¿no? Entonces acá lo encontramos. Después vamos a encontrar, miren, las diferencias que tiene, características de cada uno de los hemisferios, ¿sí? Pero ahora ya es un poco discutible que si realmente eso no es. Esta es una vista lateral. Acá está el otro surco, que es el surco horizontal. Este es uno y acá está el otro. Y esto de acá hacia adelante sería el frontal. Y miren acá, la W, acá está broca, bronca, lenguaje articulado, hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y acá encontraríamos en este temporal la audición, el gusto y el olfato, y acá en esta zona, 31, vamos a encontrar Wernicke, comprensión lectora. Por ejemplo, yo leo, ustedes, el método de la lectura, estoy leyendo y por los ojos se me van a ir a su centro. ¿A dónde? Al occipital. Del occipital va a Wernicke. ¿Comprendo lo que estoy leyendo? Sí, lo comprendo. Ah, ya. Entonces, repíteme. Va a Broca y de Broca ya lo reproduzco. Entonces, puedo decir que he comprendido lo que leí. Entonces, ese es el mecanismo de funcionamiento. Siempre nos han dicho que hay esos lóbulos y ahora aparece otro lóbulo que es el lóbulo de la ínsula. Esta relación también con la memoria. Esto es lo que le decía, que nosotros estamos de cabeza. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, por ejemplo, este es el surco central, este es el parietal, este es el frontal y nuestra cabeza está acá. Acá. Este es broca. ¿Por qué está acá? Porque tiene que estar cerca para que yo pueda hablar. ¿Y por qué está cerca del parietal? Porque yo siento cuando me pica el zancudo. Entonces acá, nosotros estamos de cabeza. Y vamos a ver cuán gran cantidad de masa encefálica que usa la cabeza, la lengua y el pulgar. Ese es los que más usan masa encefálica. Ahí bien, todo esto es cabeza. Todo esto es cabeza. Acá estaría la mano, principalmente el pulgar, ¿bien? Y el resto es nuestro chino, muy poco. Nosotros, en otras palabras, tenemos acá la concentración de masa encefálica. Este es el famoso tronco. Me voy para bailar. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, el mesencéfalo, recuerden acá, pedúnculos cerebrales, protuberancia o puente de Baroni. Y acá estaría el bulbo. Y el bulbo, miren la cantidad de nervios craneales que se originan. Acá tenemos el surco medio, la pirámide vulvar, pirámide protuberancial, pirámide peduncular. ¿Por qué? Porque esta vía desciende desde la corteza córtico-espinal, entonces tiene que haber pirámide peduncular, pirámide protuberancial y pirámide vulvar, por favor. Y acá encontramos, por ejemplo, los del 3 al 12. El 3 exactamente en el espacio que se encuentra entre los dos pedúnculos cerebrales. 3. El 4 es lateral. Recuerden que el 4 va a cruzarse. El 5 es el único que nace aparentemente de la protuberancia, de la parte lateral, del ala lateral de la protuberancia. El único. Y en este bulbo, este surco que se llama el surco bulbo protuberancial de mediana lateral, 6, 7 bis 8. 6, 7 bis 8. Y en este ángulo, miren, acá está el cerebelo, por eso se llama el ángulo pontocerebeloso. Si yo tengo algún problema, miren, acá está el plexo corvidero, vasos, ¿no? Algún problema, alguna hemorragia o
algún tumor, presiona a los 3 nervios, 7, 18, entonces voy a tener problemas con eso. Recuerden que el 8, vestíbulo, ese es para el equilibrio y coquear para la audición, entonces puedo tener problemas en mi equilibrio, ¿no? Después encontramos al surco entre la pirámide y la oliva, surco preolivar, 12, surco retroolivar, 9, 10, 11. Entonces acá encontramos el tronco encefálico. Esta es una vista sagital exactamente cortado por la comisura media o interhemisférica, el cuerpo calloso. Lo debajo, este es el diencéfalo, ahí está el tálamo y su familia. Este es el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Si ustedes se dan cuenta, parece una mujer embarazada. Y acá encuentran el tercer ventrículo y miren este conducto que sería el conducto mesencefálico y se va hacia atrás, detrás del tronco y delante del cerebelo, que se le llama cuarto ventrículo. Entonces miren el cerebelo. Si ustedes se dan cuenta, el cerebelo tiene la sustancia gris periférica y la corteza cerebral también tiene eso. Por eso se dice el cerebro y el cerebelo como cerebro menor. Recuerden que acá está el equilibrio. Un golpe acá, en la nuca, pierdo el equilibrio. Por ejemplo, el torero cuando no lo mata, normalmente con estocada, coge un cuchillo pequeño y le da ahí, y entonces el toro empieza a perder equilibrio, ¿no? 2. Acá encontramos en este hueso, en este lóbulo temporal, miren, este se llama la circunvolución hipocampal, sistema límbico, memoria, aprendizaje, los polos opuestos, amor y guerra. Acá lo vamos a encontrar. La uña, acá está, en la uña, derecha e izquierda, ¿sí o no? Entonces acá encontramos el sistema límbico. Además también vamos a encontrar que estas estructuras están protegidas por unas membranas que se le conoce con el nombre de meninges, ¿sí o no? Entonces encontramos 3 meninges. En el caso de la cabeza, acá encontramos la piel, después el hueso, ¿sí? Ahí está la característica del hueso de la bóveda, es que tiene periósteo, tabla externa, diploide o esponjoso y tabla interna. Y después ya viene la dura madre. La dura madre es la que está pegada adherida al hueso, ahí, y es la que va a fijar. En este caso, en la cabeza, pero también en los agujeros de conjunción entre vértebra y vértebra, también vamos a encontrar dura madre, como la manga de mi camisa que me protege al brazo. Entonces, esta dura madre es la que me va a proteger al brazo. Me va a proteger aquí al nervio raquídeo, al nervio craneal, al encéfalo, cuando se trata de cavidad endocraneal. Después vamos a encontrar dónde están los vasos. ¿Cómo se llaman? Aracnoides. ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde está el líquido cefalorraquídeo? Y la que está pegada, adherida hacia el parénquima del cerebro o de la médula se llama pía madre. Entonces la dura madre hacia el hueso, la pía madre hacia la médula o hacia el encéfalo, y entre ellos hay el espacio donde va a circular el líquido cefalorraquídeo y los vasos. Por eso se llama aracnoides, de araña, tela de araña parece ahí, ¿no? Entonces acá lo encontramos. El espacio entre el hueso y la dura madre se llama epidural. Epidural. Acá no juega un papel muy importante, pero en la médula sí juega un papel importante para la aplicación de la anestesia. Lo han operado con anestesia epidural, ¿sí? Y después vamos a encontrar acá la aracnoides, miren, donde vamos a encontrar los vasos, donde vamos a encontrar la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y debajo de esto vamos a encontrar el espacio subdural, ¿no? Dura madre, epidural. Debajo, subdural. Entre la dura madre y la aracnoides. Entonces ahí encontramos la membrana, los vasos, etc. Las 3 meninges. Este es el circuito que yo les comentaba, cómo yo aprendo, cómo yo comprendo. Por ejemplo,
Si mi método de estudio es leer la neurona en la unidad, yo tengo que escuchar. Entonces todo eso va a ir ¿a dónde? Al centro, que es el temporal, y de ahí va a ir ¿a dónde? A Wernicke. Todo esto es Wernicke. Y de Wernicke por este fascículo al cuarto, ¿no? O arqueado, me voy a dirigir a Broca. Y ahí voy a hablar, a reproducir. Entonces, si el método es que yo tengo que hablar, o lectura, entonces si es de lectura va a ir nuevamente a Wernicke, de Wernicke fibras al cuartas a Broca y lo reproduzco. Entonces, por eso que muchas veces decimos de que ¿por qué no entiendo? Por el problema de a veces de atención o de memoria. Vamos a ver qué partes tiene la memoria. Y la memoria viene desde la neurona. La neurona es la que nos ayuda a memorizar. Hay neuronas para matemáticas, hay neuronas para historia, etcétera, etcétera, porque tratan de acumular los datos, la base de datos, ¿no? Paulatinamente. Recuerden que el niño nace sin saber decir mamá y al año ya sabe mamá. No sabe caminar y ya camina, o ya corre, ¿sí o no? Entonces miren la cantidad. Recuerden de que hasta los 10 años se acumula un promedio de 100 millones de neuronas. Esta es la función del cerebelo. ¿Qué es lo que nos va a hacer el cerebelo? Miren, por ejemplo, acá la dama está manteniendo el equilibrio, ¿sí o no? De lo contrario se caería. Para colocarse el zapato botín. Pero también está colocándose. Entonces, están las tres cosas, el equilibrio, el tono muscular y la coordinación. Pero también entra en función el cerebro córtico espinal, porque de todas maneras tengo que hacer la flexión. En otras palabras, nos da a entender que el cerebelo me hace los movimientos muy concretos, específicos, y el encéfalo me hace los movimientos gruesos, flexión, extensión. Eso es lo que me hace, ¿no? El cerebro me planifica, me organiza. Por ejemplo, ustedes se levantan, tengo que ducharme, desayunar, alistar mis libros e irme al paradero. Esperar, porque el paradero es largo, entonces estoy contra el tiempo. Todo lo hace el cerebro. Pero el caminar empieza el cerebro y ustedes están maquinando como, no, estoy yendo corto, tengo que acelerar. Entonces, todos esos movimientos lo hacen. Un ejemplo más concreto. Si a alguien le pido, le digo, hágame el esquema de la neurona, miro hacia arriba. Estoy reseteando en mi encéfalo qué idea, qué imagen tengo de la neurona. Entonces me dicen, no lo sé. O si lo sé. Si yo lo sé, entonces planifico que tengo que irme a coger el plumón y después a la pizarra. Entonces tengo que dirigirme a la mesa. Tengo que calcular. ¿Quién calcula? El cerebro con adición al cerebelo. Cuando yo llego, hago esto, flexión, pero paulatinamente, como estoy llegando al pulmón, ya calculé exactamente cuál es el diámetro del pulmón. Entonces, le doy la vuelta y me voy a escribir. Todo eso me hace el cerebelo. O esto mismo, esto hace el cerebelo. ¿Sí? Estos movimientos concretos y precisos. El pintor, cuando ¿todos somos pintores? No. Ahí puedo tener una idea, puedo hacer mi garabato, pero hay otros que tienen mucha facilidad para eso. Entonces, acá juegan los dos, no los separemos, didácticamente los vamos a separar. Pero en la vida real, todo es todo, no está separado. Por ejemplo, el simpático y parasimpático son dos sistemas muy opuestos, diferentes. Por ejemplo, en el ojo, para que tenga una idea, me va a dar la miosis, parasimpático, para mí, parasimpático, para mí, miosis. Y el simpático sería midriasis. En el bobo, por ejemplo, normal, pero la aceleración del ritmo cardíaco sería simpático, taquicardia, bradicardia, taquicardia. Entonces, para que tengan una idea a dónde vamos a llegar, cómo hay movimientos, hay situaciones que nosotros no lo podemos determinar. Lo determina el sistema vegetativo. Recuerden, embriológicamente aparece, como vamos a ver, aparecen tres sistemas. Primero es el sistema nervioso, después el cardiovascular y después el hormonal.
Esos tres sistemas tienen que funcionar. El sistema nervioso es el que dirige la batuta, el vascular es el que va a alimentar a los diferentes órganos, aparatos y sistemas, pero el hormonal es el que le va a dar las características ya masculino o femenino. Recuerden que el sexo se determina en el momento de la fecundación, cromosoma XX, XY, pero la definición de los órganos del aparato genital del futuro ser el tercer mes de vida embrionaria. Entonces ahí lo encontramos, todo este mecanismo que tiene que suceder. Entonces acá el simpático parasimpático va a cumplir esa función hormonalmente, la hipófisis tiene que cumplir. Recuerden, por ejemplo, que en las damas, desde el tercer mes, vida embriológica en uterina, y ustedes lo conocen mucho mejor en embriología, ya empieza a producirse óvulos que no son capaces de la fecundación ni nada de eso, pero reproducen 500.000 óvulos. Y en la adolescencia, la menarca, la primera regla, llegan solo 400, 500. ¿No? Entonces miren la cantidad de óvulos que se producen, mientras que el hombre es a la inversa, ¿no? Los espermogénesis empiezan en la adolescencia. Estas son las funciones que se están definiendo en el hemisferio izquierdo y el derecho, que vamos a llegar. ¿No? El izquierdo, analítico, el otro es pobrecito. Por eso que muchas veces dicen, este tiene un carácter jovial, le gusta la música, le gusta el baile, derecho. No, este es muy recto, muy pegado a la letra. ¿Qué dice el artículo, el inciso y la ley? Ese es izquierdo. Ese es izquierdo. No que mi mesa tiene, para yo empezar a estudiar, mi mesa tiene que estar ordenadita, limpia, que eso es izquierdo. No, igualito me da con que yo pueda chatear, me importa un pepino, derecho. ¿No? En lo sentimental, o en el caso de la calificación, no, 10, te pregunta 0 y punto. No, bueno, pues esta vez te voy a poner un punto más de esto, de lo otro. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Estoy hablando en forma general. Las características básicas del tejido nervioso, ¿sí? Lo encontramos en el ectodermo, ¿sí? Ahí se empieza, ustedes lo conocen mucho mejor. Encontramos las células, el material intercelular escaso y las diferentes células, neuronas y neuroglia y toda su familia, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y acá encontramos la importancia o cómo se va a formar eso. Esto sí quiero que me entiendan, es un esquema de Snell, la última versión lo encuentran al final. Y acá es donde, a partir de los ¿cuántos días? 3 días, ¿sí o no? Empieza a formarse, ¿sí? Primero, ¿quién? Este es el surco, ¿sí o no? Después de este surco se va a convertir en... Exacto. Acá están las crestas, ya van apareciendo las crestas, ¿sí? Y después se unen y forman el conducto, pero las crestas se liberan, ¿sí? Y de estas crestas, miren lo que vamos a encontrar. Pero el notocordia persiste. Entonces, de esta cresta neural, por ejemplo, melanocito, por ejemplo, células de Schwann. ¿Qué función van a tener las células de Schwann? La vaina de mielina, pero en el sistema periférico. Y en el central sería oligodendrociales, mucho mejor que ustedes, que yo lo usan ustedes. ¿Ya? Médula suprarrenal, ganglionares autónomos, simpático parasimpático. Después encontramos el de las raíces, de la médula, anteriores y posteriores. Después encontramos los neuroporos, anterior y posterior, ¿no? No pueden cerrarse el anterior porque de ahí va a seguir la formación de las 5 vesículas para la constitución de cada uno. Esto lo saben muy bien. Entonces, este es un recordatorio. En el sistema nervioso central del tubo neural contiene la neurona, las células de sostén, neuroglia, tejido ependimario y los capilares sanguíneos. Recuerden que necesitamos sangre. Entonces ahí, y acá se va a ir formando la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Acá encontramos un ejemplo, por ejemplo, de las células de la neuroglia, astrocito, oligodendrocito, células ependimales y microglias. Los astrocitos, ¿cuál sería su función? Van a estar bien, los astrocitos, ¿dónde están? Entre y entre un vaso y
la neurona, ¿cierto? Entonces puede sostener. Y los oligodendrocitos para la... ¿no? Miren, esta es la parte de una neurona de tipo. Entonces lo vamos a encontrar porción receptora, conductora y efectora. En este caso estamos hablando de una neurona eferente, motora, porque me está diciendo, está llegando, por ejemplo, en un músculo, ¿sí o no? Y esta es una neurona somatomotora, porque es un músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, este es el soma o cuerpo, ¿sí? Y vienen sus cachitos, ¿sí? Que vendrían a ser las dendritas. Las dendritas son fibras nerviosas, Dendritas axón, fibras nerviosas. ¿Sí? Entonces son las que captan el estímulo. Y después lo van a convertir en impulso, es decir, la transducción de la energía. ¿Ya? Entonces, ahí lo encontramos. Las dendritas son muy numerosas y pueden unirse, sinapsarse con otras. Acá está el soma, que tiene todos los elementos de una célula normal. Lo que nos interesa en el caso de la neurona es ¿quién? La sustancia de Nils, ¿cierto? ¿Sí? Y la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria? Porque ahí está la energía, ATP, ¿sí? Y después encontramos el inicio del axón, pero acá hay un sitio libre, por eso se llama el cono terminal, o cono inicial, acá. Y después encontramos el axón. Acá está como central y este es periférico, por eso acá encontramos las células de Schwann y acá están separadas, ¿sí? Entonces, en este caso es una neurona mielínica, porque está la vaina de mielina produciendo las células de Schwann, ¿sí? En ese caso, pero también hay otras amielínicas. Recuerden que esta mielina me ayuda para la transmisión del impulso saltatorio. ¿Cómo puedo llegar más rápido al paradero? Saltando, caminando. Saltando o caminando. Entonces hay las dos formas. Y después va a terminar. Esta neurona puede tener en 5 maneras. Puede terminar sinapsarse con otra neurona. Sinapsis. Puede terminar en la piel, ¿no? Puede terminar en el músculo, puede terminar en la víscera o en una glándula, por ejemplo, la glándula lacrimal, la glándula salivar, etcétera, etcétera. Entonces, puede terminar en eso. Recuerden, 5, piel, el músculo, la víscera, la glándula o en otra neurona. ¿Dónde empieza? Igual puede empezar. Entonces, estas dendritas son las que... Ahora, este soma, en el caso del nervio periférico, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el ganglio del nervio periférico, el nervio raquídeo, en el agujero conjunción. En otras palabras, desde acá van a ser las aferentes fibras, dendritas, fibras nerviosas. Y después, recién empieza el axón, lo que va a ingresar hacia la médula. Este es un esquema para que tengan una idea. Este es el soma, con su núcleo y todo eso. Las dendritas, la ramificación que existe. En este caso, miren cómo existe la sinapsis entre, en este caso, solo axón y dendrita, pero también hay axón-axón, somato-dendrítica, etc. Fibras nerviosas. Hablábamos que las fibras las vamos a encontrar ¿dónde? En la dendrita y en el axón. Y hay fibra A, fibra B y fibra C. O 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá depende, por ejemplo, este cuadro nos da a entender la forma como el organismo prioriza. Por ejemplo, cuando yo palpo la mesa, voy a priorizar. Me interesa el calor, entonces la vía va a ser del calor. Pero si me interesa la textura, la vía va a ser de la textura. Y si me hago minga, va a ser el dolor. Entonces prioriza. Por ejemplo, yo estoy inconscientemente cerca de una cocina e hice esto, ¿no?
Entonces, en ese momento, este cerebro recibió la información, ¿sí? Y va a priorizar qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su respuesta. Pero si ustedes se dan cuenta, yo he retirado, he flexionado el miembro superior derecho. Eso significa que encuentro la respuesta en el reflejo. Por eso que ahora se explica que toda acción frente a un estímulo X, primero es el reflejo. Por ejemplo, a ustedes muchas veces les ha sucedido, caminan y se ¿en qué? Pero no me interesa el qué, sino el dolor. Y después, ¿con qué me hinqué? Porque después empiezo a analizar el por qué. Pero enseguida retiré. Entonces tuve primero el reflejo, ¿no? Y después voy a analizar la causa, ¿no? Entonces, cuando ya supe que fue un clavo, listo, se acabó. Pero sucede de que me pasa. Pero ese dolor agudo pasa a subagudo. Inconscientemente, otra vez lo convierto en agudo. Entonces, el organismo lo trata de reciclar, de tener. Por eso que cuando me hinco, me hago estoy cojo, cuando me conviene. Entonces, de esa manera, trata el organismo de que eso se priorice. Por ejemplo, me encuentro con uno de ustedes y le doy la mano. A través de darle la mano, la cantidad de información que recibe mi PC. Por ejemplo, temperatura. Qué fría que está tu mano. Detectó. Porque le dio prioridad a la temperatura. No me pides mucho, propiocepción. Me está presionando, ¿no? O tienes la mano sudosa, mucho sudor, mucha grasa, o está sucia, está pegajosa. Miren la cantidad de información que puede recibir, ¿no? Entonces, toda esa información llega en mi base de datos. Por ejemplo, el niño al nacer o ya está caminando, corriendo, y la mamá compró su vaso de cristal, ¿sí? De $30, y se olvidó colocarlo ahí y el niño lo cogió y no lo coja porque va a sacar la mugre. Miren, acá el miércoles le pone sistema límpico. Dice, lo coge, no lo hagan nada, por favor, que se va a quebrar. ¿Y qué es quebrar? Se va a hacer pedacito. ¿Y qué es que pedacito? Así. Ay, no. Recién entiende ese niño que es quebrar. En otras palabras, en la experiencia que yo puedo obtener de este mundo externo y de este mundo interno es por los órganos de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos. Por el conocimiento. Ustedes, por ejemplo, todavía no tienen práctica con los pacientes, pues ya saben qué hacer frente a tal cual patología, ¿sí o no? Ya la saben, teóricamente, se defiende por el seminario, etc. Y otro es por la experiencia. Me quemé, se rompió, me caí, me dolió, etc. Entonces, esas son las maneras como este ser humano, desde que nace, desde el nacimiento hasta la tumba, aprende. Por eso que se dice, nunca es tarde aprender. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, miren, encontramos las fibras sensoriales y motoras. Sensoriales y motoras. Acá viene el problema. Sensorial, antiguamente se refería a los órganos sensitivos. Ahora, sensitivo y sensorial le dan más o menos lo mismo, ¿sí o no? Sensorial y sensitivo, ¿sí? Les doy las dos opciones. Sensorial y motor. Alfa, son las más rápidas. Recuerden de que acá existe una velocidad hasta 120 metros por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad máxima. Y la mínima, 0,5 metros por segundo. Pero para clasificar a esta fibra, tengo que tener tres condiciones. Primero, ¿tiene mielina o no tiene mielina? Mielínica. Estas sí. Y estas no, miren. En la C, no. Es decir, ¿por qué no es? Porque es vegetativa. Es parasimpática o simpática. No la domino. Me domina. Pero ese es en el dolor, por ejemplo, cuando pasa a ser agudo o subagudo, perdón. Entonces ahí lo encontramos. Y las B puede o no puede, pero también es la parte que es mielínica, pero lo otro es el diámetro.
de 0,5 hasta 100, diámetro es de 5 micras hasta 15 micras de grosor. ¿Sí? En otras palabras, es como en internet, ¿sí o no? Más rápido chateo, ¿por qué? Porque tengo mayor velocidad, porque tengo la banda ancha, ¿sí o no? Es igual acá, cuanto más ancho es mejor, ¿no? Entonces ahí lo tengo. Entonces acá encontramos que el grosor depende del grosor. Y lo otro es la velocidad. Entonces, mielina, diámetro y velocidad. Son tres condiciones para que yo pueda decir sí o no, ¿no? Entonces, y a esta alfa lo voy a subclasificar en alfa, beta y gamma y delta. Y de acuerdo a eso, vamos a encontrar motoneurona alfa muy rápida. Muy rápida. Entonces, necesitamos, por ejemplo, para los reflejos, ¿sí? Los reflejos. Por ejemplo, cuando alguien me quiere dar un puñete en el ojo, enseguida cierro, ¿sí? Entonces, porque el reflejo fue muy rápido. El diámetro es muy grueso, hasta 15, y la conducción es más rápida, mielina. Por ejemplo, el otro, la beta, tacto-presión, pero el tacto depende. Hay dos tipos de tacto protopático y tacto epicrítico. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo paso la mano, no me interesa distinguir, me deshago, se acabó. Ahora, pero si yo quiero distinguir de qué material es duro, suave, eso que lo otro, entonces indago. Ese es epicrítico, protopático, ¿sí? El niño, cuando nace, lo irrita los labios y enseguida abre la boca y coge el biberón. Él cogió el biberón, es protopático, él no sabe que es el biberón, protopático, ¿sí? Después, al solucionar, se da cuenta que es salado, enseguida lo regresa, ¿no? Entonces, pero si él hubiese indagado, averiguado qué es lo otro, entonces ya fuese más consciente, entonces lo rechaza, ¿no? Entonces, eso depende. La presión, por ejemplo, ustedes están en su baile preferido, que eso con lo otro, pero ya es muy tarde, ya todo aprieta, el corset está que presiona los zapatos por otro lado, y llegó al final la marinera, botan los zapatos y se acabó, y se quedaron sin zapatos, ¿sí? Porque ya están relajados, la presión del zapato es mucho problema. Entonces, esta presión puede ser muy rápida o puede ser muy lenta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el zapato es estrecho, poco a poco me va a producir ese dolor. Pero si yo me ajusto, por ejemplo, a algo muy rápido, entonces el dolor o la presión puede ser mucho más grande. Gamma, sea otro, la motoneurona de los usos musculares. Ahí encontramos ya las respuestas para los reflejos tendinosos, ¿no? Por ejemplo, yo mingo y hice esto. Bien, flexión, pero el otro lado de extensión, entonces son reflejos cruzados. O hice esto, bien, entonces son reflejos cruzados que se hacen a nivel de médula, y para eso necesitamos este tipo de gamma motoneurona. El delta, tacto, presión, temperatura, dolor. La temperatura es muy baja. Por ejemplo, si ustedes le pregunto, ¿sienten frío o sienten calor? Primero yo me examino todo el cuerpo, más o menos. Otro va a decir, no, mucho frío, ¿no? Pero se examinó. Por eso que la temperatura no va a ser la temperatura del miembro derecho, es alta y la otra es baja. Es en forma general la temperatura. Pero el dolor no. El dolor de la mano, de la planta del pie derecho, izquierdo, del dedo, etc. es muy concreto y preciso, ¿sí? Pero la temperatura es muy diferente. En la B, nervios autónomos preganglionares. Ya este es vegetativo. Esto no lo dominamos. No domina. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos tensos frente a un examen. Dos razones. Uno, porque yo tengo que aprobar con alto calificativo. Dos, porque no he estudiado, entonces estoy tenso, ¿no? Entonces entra el sistema simpático. Se me seca la boca, ¿no? Transpiro, estoy nervioso, me pongo las uñas, que eso con lo otro, entro, salgo, camino, me siento, me paro, ingreso, miro la prueba y empiezo. Si hay más del 50%,
aprovechando el miércoles nunca más te voy a ver. Solucionar el problema. Pero si no es el contrario, más adrenalina. ¿Y ahora qué hago? Mis 4 conocimientos en las 4 preguntas y el resto, fotocopio. Adelante, atrás, miren lo que tengo que hacer. Entonces, más adrenalina. Profesor, la pregunta es tal. Estoy esperando que alguien lo llame el profesor para que distraiga y yo pueda. O si no, ¿cómo es? Entonces, todo eso lo hace el simpático y parasimpático. ¿Sí o no? Entonces, todo, miren, el B y el C no lo dominamos, no dominan. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿sí? Recuerden, el parasimpático, paz y tranquilidad. Pero ahorro energía, ingesta de alimento, tranquilo, la siesta, parasimpático. Pero si alguien me ataca o me quiere robar algo, empiezo a correr adrenalina. Por eso el parasimpático, ¿cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. Y ahorra la energía. Y el simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? Adrenalina, noradrenalina y gasto de energía. ¿Sí o no? Gasto de energía, sudo, taquicardia, se me seca la boca y corro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que defenderme. Entonces, estas son las formas como este organismo tiene que identificar qué tipo de estímulo y a cuál le va a dar prioridad. Recuerden que se ha descubierto que en una neurona puede haber hasta 25.000 sinapsis. Imagínense si tendríamos que responder a las 25. Nos alocaríamos, ¿no? Más locos de lo que estamos. Entonces, tenemos que ser concretos y precisos. Este cerebro lo tiene que codificar, lo tiene que diferenciar y tiene que dar la respuesta de cosas. Pero hay cosas que no lo puede dar. Por ejemplo, si yo le preguntase, ¿en qué periodo de tiempo gobernó el arquitecto Fernando León de Terry? Reseteo. Todavía no nací, es la primera respuesta. 2, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no tengo. Entonces, hay situaciones que no lo pueden. Por ejemplo, ustedes, si le preguntasen, por ejemplo, a un profesor nuestro de la estadística que llevan, que eso, que lo otro, la bioestadística, que nos olvidamos. ¿Por qué? Porque este cerebro rechaza muchos conocimientos. No lo usas, ¿para qué lo vas a tener acá? Es igual que ustedes en su computador. Esto lo eliminan, para que tengan más espacio. Entonces el cerebro también hace eso. El olvido es parte del funcionamiento. Lo otro, encontramos la vía, la tipo de fibra 1, 2, 3 y 4. Es más o menos lo mismo, pero esta lo hace un japonés, teniendo en cuenta las aferencias. A, B. Aferente de oso muscular, muy gruesa para los reflejos, ¿sí? Conducción muy rápida, mielina. Aferencias del órgano tendinoso de Golgi, nuevamente músculo, grueso. Aferencias secundarias de los usos musculares, tacto y presión, igual, pero el diámetro y la conducción es mediana. El 3, tacto, presión, dolor, rápido y temperatura, delgadas, medio. Entonces, de acuerdo a eso, podemos identificar. Pero este es más, digamos, didáctico, pedagógica, pero en el mundo real, lo que nos interesa es la reacción. Por ejemplo, ustedes en la vida práctica clínica, llega el paciente en un estado crítico, lo primero que dicen, funciones vitales. ¿Cómo está la pupila? Midriasis, miosis. Bien, simpático, parasimpático. Entonces, para ver si está en coma y qué grado de coma está. Entonces, de ahí no se van a poder salvar. Esta es la estructura, otra estructura del soma, microtúbulos de los núcleos. Recuerden, acá nos encontramos y cono axónico y después la resta. Sustancia eléctrica, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un axón y una dendrita? La función lleva información al cuerpo. La dendrita porta información al cuerpo, ¿no? Del cuerpo al cuerpo. Acá está, a la inversa. Superficie lisa, irregular, abundancia
normalmente existe apenas una en cada célula, un axón, y acá hay miles de dendritas. Y recuerden que cada dendrita tiene sus yemas, ¿sí? La cobertura puede estar cubierta de mielina, los axones, no siempre, pero esta no, la dendrita no, por eso que es lento. Se ramifica, depende, puede haber ramificación secundaria, acá sí. Esta es la estructura del nervio. Este nervio es como la caja de cigarrillos, ustedes lo han visto, lo han comprado. La caja tiene 20 cigarrillos, ¿sí? Y cada cigarrillo tiene las partículas de tabaco, ¿sí o no? Entonces, imaginemos que este es los cigarrillos y acá están las partículas de tabaco, ¿sí? Entonces, cada una va a tener su envoltura. Entonces, ese cigarrillo está envuelto, tiene su vaina, su aponeurose, le voy a llamar peri, y después la que va a cubrir todo le voy a llamar E. Entonces cada uno de estos vamos a encontrar el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Endo, que rodea los axones, exactamente a cada una de las partículas de tabaco en este caso, ¿no? Al conjunto de estas fibras nerviosas le voy a encontrar el peri, ¿cierto? Entonces acá encuentran el peri, tejido conectivo que agrupa y rodea las haces de fibras para formar los fascículos. Acá vamos a encontrar fascículos, haces, tractos, es lo mismo. Si hablamos de fascículos, hablamos de tractos o hablamos de haces, es lo mismo. ¿De acuerdo? Y estos son los neurotransmisores más frecuentes, ¿sí? Los que van a permitir el paso, el cambio de el impulso nervioso, de una neurona pre a una post. Acá están las partes de una sinapsis para tener una idea. Sinapsis pre, neurona pre, neurona post. Y esta es la hendidura sináptica, ¿sí? Y entonces miren cómo viene el impulso. Y acá en este botón sináptico que se le llama, este botón, vamos a encontrar cómo se van acumulando las vesículas sinápticas y en el interior se encuentran los neurotransmisores, que pueden ser excitadores o pueden ser inhibidores. Depende de la función que vamos a hacer. Por ejemplo, el GABA es exclusivamente inhibidor negativo, ¿no? La noradrenalina, por ejemplo, es excitador. Depende, ¿no? Por eso que lo encontramos. Y estos van a la membrana basal y ahí empieza el potencial de membrana, es decir, el cambio del sodio por el potasio en presencia del calcio. Vamos a ver. Y después se libera el neurotransmisor a la hendidura y es captado en la postsináptica por un receptor. En otras palabras, cada uno de los receptores tiene de los neurotransmisores tiene su receptor específico. Si no, no funcionaría. Una vez que pasa al otro lado, entonces nuevamente hace el potencial de membrana y el impulso pasa de la pre a la post y sigue. ¿Y qué pasa con ese neurotransmisor? Dos opciones, o se recicla o se elimina, depende, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está reciclando y acá nuevamente sí. ¿Cuál es el caminito de todo esto? Primero hay el estímulo, cualquiera que fuese, ¿no? Acá hay un cambio en la membrana, que puede ser física, puede ser química, por eso se llama mecanoreceptor. Carpenter le llama de que todo inicio del estímulo es mecánico. Y después ya se puede identificar si es temperatura, si es dolor, si es presión, vibración, posición, etc., ¿no? Y después se hace el cambio de permeabilidad de la membrana a través del cloro, del sodio y el potasio, ¿sí? Se difunde la membrana y existe el potencial receptor o generador para después dirigirse hacia el sistema nervioso. Ahí creo que termino. A ver. No se me pongan cerrosos. Colegas, en cuanto a embriología, ustedes todos han llevado embriología, ¿cierto? Para no detenernos acá. Vamos a ver
ustedes saben eso, ¿sí o no? ¿No qué? ¿No sí, no, no? A ver, pues. A mí me explicaron que ustedes ya habían llevado biología. Listo. Entonces, acá vamos a encontrar que en el desarrollo del sistema nervioso, placa neural, cresta neural, no tocó. Son tres elementos. Igual, acá nuevamente se va a formar el surco, después la cresta y después el tubo, ¿sí o no? Placa neural, inducida por la notocorda, esa es la que empieza. Surco neural y tubo neural. Y de ahí va a empezar la derivación de todos los elementos que habíamos visto. ¿Qué sucede? Acá, cuando se cierra el tubo neural, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los neuroporos? ¿Sí? Tubo neural, somitas y neuroporo posterior. El anterior se cierra el 25 y el posterior el 27. 25 posterior, no sé. No, quizás ustedes les han dicho de otra manera. ¿Sí? Por eso yo no quiero entrar en esto porque puede haber contradicciones. Allá me dijeron y usted dice, y a la final es aquí creo. Yo no domino la embriología, les soy sincero. A mí me enseñaba en el siglo pasado. Por eso no quisiera entrar en contradicciones. ¿Sí? Seguimos sacando. Ya. Desde el crecimiento, mayor crecimiento del sector cefálico del tubo neural, inducida por la notocordia y la inducción de la placa neural. Se originan las vesículas encefálicas, primero 3 y después 5. Ahora hay contradicción, también ya no es tan simple. Ahí están, las 3 y después las 5, ¿ya no? Ahora dicen de que no son 5, y siguen siendo las 3, bueno, dejémoslo ahí. Cuarta semana, quinta semana, ¿sí? Prosencéfalo, mesencéfalo y lomocéfalo. Pero acá vamos a encontrar unos cuellos, ¿sí o no? Unos pliegues, ¿sí? Por los cuales se van a determinar esto. A estos niveles encontramos los pliegues. Entonces tenemos el prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. Entonces acá encontramos la corteza cerebral y la familia del tálamo. Por eso se llama el encéfalo intermedio, porque a este señor le vamos a pedir permiso. Por ejemplo, la vía espinotalámica viene de la médula hacia el tálamo, pero también hay otra vía que viene de la corteza al tálamo. Entonces depende cómo va funcionando. En el mesencéfalo queda solo, ¿no? Y el rompencéfalo tiene el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, acá encontramos los tres, acá encontramos los cinco. Esta es la forma como se está formando ya el prosencéfalo, el mesencéfalo en el embrión, ¿sí? Y en la cuarta semana, quinta semana, acá ya aparece el ojo, miren. Y acá están los pliegues ya que se forman. Acá 1, 2, 3, para dar inicio a las diferentes formaciones. Por eso que se forman las 5 vesículas o las 3 vesículas. Igual acá ya están con todas esas y lo encontramos en cada uno de ellos. Pero siempre el ojo es el que va a tratar de sobresalir. La quinta semana y mide 8 milímetros. Entonces, al final de la tercera semana, el tubo neural asume la forma de sello. Pliegue cefálico, es el primero que aparece. Y después aparece el pliego cervical. ¿Sí? ¿Sí? Y sucesivamente. Acá encontramos los pliegues para que de esa manera se pueda identificar cada uno de ellos. Sigamos. Continuo, puente. Y acá es donde vamos a encontrar la importancia que tiene para la distinción del milencéfalo y el metencéfalo. En la médula, las membranas, las células nerviosas, acá encontramos el origen. Ahora, por ejemplo, si ustedes cogen Higgs, habla diferente, ahora
Pero hasta ahora, células neuroepiteliales, neuroblastocipolar, multipolar, glioblasto, astrocito, tipo 1, tipo 2, este es el plasmático y el fibroso, ¿sí? Y de ahí la oligodendroide, mientras que el mesenquima, nitrógeno. Entonces, acá encontramos la forma como se van a originar los diferentes órganos, aparatos. Recuerden que este es el origen, ¿no? Para que de esa manera se identifiquen sus funciones. Esto sí quisiera que entiendan muy bien. Siempre hemos hablado capa epidendemaria, tejido epidendemario. Y después tenemos el manto y la capa marginal. ¿Sí? Este es un esquema. Entonces acá encontramos el manto. ¿Sí? Uno está de plomo y otro de rojo. ¿Sí? Porque lo vamos a definir en su función. Cuál es sensitivo y cuál es motor. ¿Quién me va a terminar? Un surco, que ese se va a aparecer desde la época surco limitante. Entonces acá encontramos, por ejemplo, el surco limitante hacia adelante, ¿no? Y hacia atrás. La basal, placa alar y placa basal, ¿no? Bien. Y acá estaría la parte anterior y posterior. Este sería el conducto del epéndimo. Puede ser, en este caso, podría ser médula. Entonces, acá ya distinguimos la parte dorsal y la parte anterior, motora y sensitiva. Por ahí va a ingresar la vía aferente y por acá va a salir la vía eferente. En el caso de la médula. En el caso del tronco, acá va a aparecer que la sustancia gris está un poco más céntrica, ¿no? Que la sustancia. Y de estos mantos, por ejemplo, el marginal, sustancia blanca, placas alares sensitivas, basales motoras, del techo los plexos coroideos. Recuerden que estos plexos coroideos vamos a encontrar a todo nivel: médula, tronco, mesencéfalo, y diencéfalo y tenencéfalo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a producir la irrigación de cada una de las partes del encéfalo internamente. ¿Sí? Por eso, recuerden siempre que una de las causas de las patologías del sistema nervioso va a ser la hemorragia. Lo otro son los tumores y lo otro son las infecciones, meningitis. ¿Sí? Recuerden que el encéfalo en sí no duele. Ese es el centro del dolor, sí, pero no duele. No duele. ¿Cuándo duele? Cuando, por ejemplo, en el interior del encéfalo existe un tumor y ese tumor presiona al parénquima del encéfalo contra la meninge que saca el músculo. Ese sí. Y la capa epidendemaria, epitelio epidendemario. Recuerden que acá el conducto del epéndimo es el que está cubierto por estas células y está protegiendo al líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales, en el encéfalo. Ahí se produce, allí. Los plexos coroideos, la irrigación que hace. Y recuerden que en estos plexos coroideos están cubiertos por dos membranas, como lo digo. Miren, estas dos membranas así, telitas son, por eso se llaman telas coroideas. Y en el interior de estos encontramos los vasos, los plexos. Por eso a este le llamo velo medular. Y ahí encontramos las dos láminas, una superior y una inferior, y entre ellos está el plexo coroideo, entre ellos. ¿No? Para que tengan una idea, porque por ejemplo cuando van a observar el tronco, ahí se van a encontrar muy bien los plexos. ¿Sí? Acá ya se está formando en el alar y basal, ya se está formando. Y el piso, ¿no? Ya se está formando. En la alar, astas posteriores, y las basales anteriores y la luz. Recuerden que el tubo del epéndimo en la médula es muy pequeño. Son gotas de
del líquido cefalorraquídeo que circula por allí. Más es en el tronco. En el tronco sí van a ustedes a observar 3 agujeros. L de L, M de M. L de Lushka, lateral, LL, y M de M, medial, magenta. Y van a drenar ¿a dónde? A la gran cisterna magna. Miren, cuando el niño, el tercer mes, ¿sí? Columna vertebral y la médula, ¿hasta dónde llega? Son del mismo longitud. Va creciendo, quinto mes, ya se va cortando. Miren, ¿hasta dónde llega el cono medular? S1. Y al nacer ya está L3. Por eso que el cono medular, la terminación de la médula está a nivel de L3. Cono medular. Y después se continúa como filum terminal. Y se va a insertar en el coxis como ganglio coxígeo. ¿Sí? Entonces tengo médula, L3, filum terminal, ganglio coxis. Este es en el bulbo raquídeo. Para el bulbo raquídeo recuerden que ya necesito pares craneales, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, acá necesito la formación de estos núcleos, tanto sensitivos como motores. Por eso que acá en la parte de la embriología necesitamos, recuerden, cuanto más medial, si ustedes se dan cuenta, miren, el rojito se va centralizando hacia el medio. ¿Qué significa? Cuanto más medial, más motor. Este es el surco limitante, miren, el surco limitante. Entonces, cuanto más medial, más motor. Cuanto más periférico, más sensitivo sensorial. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a encontrar en el bulbo, vamos a encontrar al 7 bis, por ejemplo. 7 bis, que es sensitivo, no es motor, pero también vamos a encontrar el núcleo del motor. Vamos a encontrar al 12, que sí es motor, y lo vamos a encontrar en medio. El 10, que está con su núcleo principal, el gran dorsal del bajo, es motor. O el ambiguo, 9 10. Entonces lo encontramos. Cuanto más medial, es más motor. Placas alares, núcleos de los 7, 8, 9, 10, delgado y uniforme. Este delgado le llaman también grácil y uniforme, ¿cierto? Núcleos olivares. Los alares. Los basales, miren cómo están centralizados. Los alares y basales, ¿cierto? Los basales para el 9, 10, 11 y 12. Cuanto más medial, más motor. En otras palabras, todos estos nervios son motores y todos estos nervios son sensitivos o sensoriales. No únicamente sensitivos, sino también pueden ser sensitivos. Por ejemplo, en el caso del 8, sensorial. Y la luz, el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo. Entonces, medial, motor. Periférico, sensitivo o sensorial. ¿No? ¿Está claro? Por eso que les pasé anteriormente eso, para que podamos. Protuberancia. Nos vamos paso por paso, a repetir lo mismo. Protuberancia. Decíamos que en la protuberancia vamos a encontrar un nervio muy importante, aparentemente, que vendría a ser el trigémino, ¿cierto? Entonces, pero el trigémino en este caso sería el motor. Entonces, acá nuevamente vamos a encontrar la placa alar y placa basal, ¿sí? Seguimos con el cuarto ventrículo, cuarto. Pero miren cómo va avanzando para la constitución del cerebelo, porque hasta ahora no lo encontramos al cerebelo. Vamos a encontrar únicamente bulbo y protuberancia, pero a este nivel ya se están constituyendo los pilares para la formación del cerebelo. Entonces acá tenemos que los alares, placa alar, 5, 7 y 8. Y en la placa basal estarían los motores nuevamente, 5, 6 y 7. ¿No? Entonces acá encontramos lo mismo. Pero la diferencia es que se está constituyendo el cerebelo. Recuerden que acá existe nuevamente el surco limitante, Todo es a base de eso. Todo lo que está por delante y todo lo que está por detrás. En este caso, lo que está medial al surco y lo que está lateral. El cerebelo acá ya se está constituyendo, ¿no? El cerebelo, y vamos a tomar esta posición. Y recuerden que este cerebelo va a tener
una configuración muy importante. Acá tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Estos son los surcos. Acá está el cuarto ventrículo, este es el mesencefálico y acá viene el cerebelo, así. Y a este cerebelo lo voy a dividir en tres. Morfológicamente está dividido en tres: arquicerebelo, válido y neocerebelo. Entonces, este arqui está en relación ¿con quién? Con el equilibrio. Entonces tiene que estar pegado acá, porque va a estar pegado al oído. Recuerde que en el oído vamos a encontrar dos nervios, vestíbulo coclear. Entonces acá tenemos el equilibrio. Este es el palo para el tono y el otro para la coordinación. Entonces, de esa manera ya se está constituyendo los tres. Acá estaría la parte central que le llamo vermis, ¿no? Vermis. La vermis, y lateralmente estarían los hemisferios. Y en este vermis vamos a encontrar cantidad de estructuras que tienen su nombre, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo central, el lóbulo central, culmen, declive, folio, pirámide, tuber y úvula. Pero en el mundo real muy poco tiene su función. Se estudia como una morfología del cerebro, pero en sí no tiene función. Lo único que se sabe de que sí, en el cerebro tiene la importancia de esa función. Entonces, de esa manera ya encontramos la constitución de este, ¿no? Nuevamente, capa marginal, sustancia blanca, y capa del manto, núcleos cerebelosos y corteza. Entonces, ¿de dónde provienen los núcleos cerebelosos y la corteza? De la capa del manto. ¿Sí? ¿Para qué? Núcleos cerebelosos. Son tres núcleos: del techo, globoso coliforme y dental. ¿Así que tenemos? ¿Ah? Ya me ahogué. Es una muerte. La casa, nuevamente, el cerebelo tiene sus capas, ¿cierto? Capas. Y acá encontramos, hay una externa, una interna, y entre ellas está la molecular, la intermedia y la granular, donde vamos a encontrar los diferentes tipos de células. Recuerden que en este cerebelo hay dos fibras que llegan embriológicamente hasta mi muerte. La trepadora y la musgosa, ¿sí o no? Y de acuerdo a eso, toda la información llega por acá. Y la que única desciende es la célula de Purkinje. Chévere, te voy a dejar ahí. Desde el otro lado también. A ver, lo hacemos acá. En la tarde no va a ser más bueno. En la tarde, ¿qué es lo que van a tomar? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a tomar? Se supone. Embriología. Sí. Hembra es una parte, ¿no? Pero es bastante. Miren acá. Es un puntito dentro de Una neurona, cómo va a tener su relación con lo que les hablaba, con tres, en este caso con tres, pero puede llegar hasta cinco, ¿sí? En este caso es efectora, ¿sí? A una glándula, secreción al músculo, contracción, o se sinapsa con codo. El sistema nervioso está dotado para recibir estímulos, transmitir hasta los centros nerviosos, elaborar una respuesta consciente e inconsciente y conducir la respuesta de los órganos motores. Función principal: comunicación a través de la neurona. Se comunica. ¿Y cómo se comunica la neurona? De una neurona a otra neurona. Hablamos también de la plasticidad patológica y fisiológica. Plasticidad patológica, por ejemplo, estoy normal, me accidento, me amputan el miembro derecho, ¿no? Pero en mi cerebro, en mi masa encefálica, existe mi miembro derecho. Yo estoy durmiendo, me despierto y enseguida me está acordando del síndrome de Phantom. ¿Sí? Entonces, poco a poco eso lo voy a... Por ejemplo, ustedes cuando empiezan una nueva asignatura, entonces empiezan a desequilibrarse en cuanto a la programación, la forma de estudio, cómo estudio, qué método, cómo es. Entonces trato de buscar, esa es la plasticidad, adaptarse a los cambios. Pueden ser negativos, pueden ser positivos. Por ejemplo, yo ahora estoy en libertad, mañana me sentencian a
cadena perpetua y me voy a mi departamento de 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces tengo que adaptarme a eso. Esa es la plasticidad, adaptarme a ese mundo, a esas condiciones, a esa comida, ¿sí o no? Todo es plasticidad. Acá tenemos esta organización del sistema nervioso central y periférico, encéfalo, vías craneales, espacios, las células, neuronas y neuroglias, unidad funcional. La neurona, unidad morfológica, fisiológica, genética, ¿no?, del sistema nervioso. Se supone que esta neurona es en todos los seres humanos. La forma como nosotros lo graficamos a la neurona es didáctica, pero hay diferentes tipos de neuronas. Pero lo hacemos de ahí. Y las neuroglias, células de sostén. Tejido conectivo rodea el sistema nervioso escaso a lo largo de los vasos sanguíneos. Sistema nervioso periférico interviene en la formación de los nervios periféricos, ganglios conectivos. En el central, alrededor de los vasos, y en el periférico, en los nervios periféricos y los ganglios. La neurona, acá está, función recibir el estímulo, convertirlo en impulso eléctrico y conducción. Propiedad, irritabilidad y conductividad. ¿Qué significa? Que cuando mi organismo entra en contacto, enseguida debe detectar eso. Puede ser que yo estoy consciente o puede ser inconsciente. Por eso es que hay propiocepción consciente e inconsciente. Por ejemplo, ustedes están sentadas, están cruzando eso y por calor alguna cosa me saco los zapatos, que eso con lo otro, y pongo los pies al piso. Y después el chato dice, bueno, ya terminó. Uy, miércoles, ¿ahora qué? ¿Dónde están los zapatos? Y me cambio. Es el propio consciente. Tamaño de la neurona, 5 a 150 micras. Forma variable. Soma, dendrita, axón. El núcleo, que ustedes lo saben, citoplasma, que es sustancia de Nils, eso es lo que nos interesa. Cuando esta neurona sufre algún problema patológico, esta sustancia se hace periférica, ya no está céntrica, como y de esa manera acá encontramos nuevamente las partes, cada uno de ellos que contiene. Nos interesa la mitocondria por la parte de las dendritas. Acá encontramos la dendrita. ¿Qué pasa? ¿Cómo entra o sale? Ahí, la mayor parte de las superficies son más gruesas que los axones, se arbolizan, disminuyen en tamaño, poseen espinas o espigas también le llaman, por todo lo que poseen, excepto en el neurofibrina. El axón, prolongación que transmite el impulso, sale del soma, puede medir hasta 1 metro. Nunca se olviden, hasta 1 metro. Y en el elefante y en la jirafa, puede ser más. Córtico espinal son muchos más largos. ¿No? Es igual que en el oído, nosotros oímos lo mínimo, pero el elefante, el delfín, puede oír más. Poseen axolema, exoplasma, pueden tener colaterales, vaina lipídica, poseen, estas son la función del cono. Ahí es donde se empieza el potencial de membrana, por favor, ahí se empieza, acá y termina todo esto. Durante todo el axón hay potencial de membrana. El axón, el cono, carece de corpúsculos de Lynch y Golgi, posee mitocondrias, microtúbulos y microfilamentos. Recuerden que por acá es donde se va a deslizar los neurotransmisores para acumularse en el botón sináptico. Y segmento inicial, diferencia el vértice del cono y el comienzo de la vaina de mielina, se inicia el potencial de acción. Segmento principal, control opcional, vaina de mielina, colaterales en ángulo recto. El axón, funciones, difusión de la potencial de acción, transporte axónico. Recuerden que, por lo general, el transporte es del dendrita, soma, axón, pero hay 2 casos que es contra. En el caso de la rabia y en el caso de la polio. Por eso es que ustedes me ven polio, pero distales, ¿sí o no? ¿No? Entonces, los miembros inferiores hay problemas. ¿Por qué? Porque este virus atacó al axón, ¿sí o no? No a la dendrita.
sino el axón. Entonces, ahí tengo. Y el de la rabia también, ¿sí? Entonces, acá encontramos anterogrado, rápido, lento y retrogrado. Son las direcciones. Sinapsis, mecanismo de control de los impulsos, eléctricas o electrónicas, químicas. Acá están las químicas, que se conocen ustedes mejor. Las eléctricas. Las químicas son las que necesitan del neurotransmisor, que puede ser excitador, puede ser inhibidor, ¿no? Las partes ya se ha verificado, ahí está el botón sináptico, la hendidura, la membrana presináptica, posináptica, cloro, sodio, potasio, calcio y el neurotransmisor. La hendidura, la sinapsis, la química, lo que se produce, los nerviosos. Los tipos de sinapsis puede ser axodendrítica, el axón, la dendrita, axosomática, axón frecuente, axónica, axón y dendrodendrítica. Son las 4 los más frecuentes, pero miren acá, que parecen garrapatas ahí, ¿no? Pero son la forma como cada una de estas neuronas. Y esta neurona tiene que codificar, diferenciar y responder a cada una. Parte de la morfológica y funcional. Los tipos de neuronas morfológicas pueden ser unipolares, bipolares y multipolares. Esta es la unipolar, la bipolar y la multipolar. Tiene un solo. Por ejemplo, el ganglio raquídeo, ¿sí o no? Acá viene el soma que está en el agujero de confusión, ¿sí? Y este es el axón. El axón a la médula y viene desde la periferia. Mientras que en este, no. Acá está la dendrita, acá está el ganglio y este es el axón. Pasa por ahí. Y este es el más frecuente, que tiene muchas dendritas. Las pseudo o unipolares están. Las bipolares, donde se ubican también. Las multipolares, según la longitud también, Golgi 1, Golgi 2, estos son axones largos de proyección, son cortes de asociación interneurónica. También lo vamos a encontrar en la corteza cerebral y en la corteza cerebrosa. Por eso es necesario que ustedes... La otra, de acuerdo a la función, pueden ser neuronas motoras, neuronas sensitivas, sensoriales o intermedias, ¿no? Pueden ser motoras, eferentes, descendentes, pueden ser multi o pueden ser aferentes, sensoriales, eferentes, pseudomotoneuronas, viscerales, somáticas, etc. Ese es de acuerdo a la función. Acá encontramos en relación a la médula, ¿sí? Esta es la posterior, hasta anterior, esta es la aferente, eferente, y entre ellas existe la interneurona o motoneurona. ¿Sí? Es muy importante para el reflejo.